¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Un gusto, un placer compartir como cada semana con ustedes. Desde la sede de gobierno La Paz, Bolivia, llegó el día martes una comisión internacional, la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y los Prisioneros Políticos. Esta comisión internacional llegó con la misión de realizar una observación, una verificación del cumplimiento o no de los derechos humanos fundamentales, las garantías constitucionales y los derechos humanos en general, de los privados de libertad, específicamente detenidos, aprehendidos y encarcelados de Parotani y de otros presos políticos que sin lugar a dudas fueron sometidos a vejámenes, fueron sometidos a situaciones de tortura, fueron sometidos a situaciones de degradación por los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Esta comisión internacional es compuesta por 2 abogadas y una trabajadora social, mismas que han realizado a lo largo de Latinoamérica diferentes intervenciones y procesos de observación jurídica con relación a la violación de derechos humanos en diferentes países de nuestro continente. Lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado? Si bien estas delegadas, miembros de esta coordinadora americana por los derechos de los pueblos y los presos políticos, se ha podido reunir con los familiares de los detenidos, de quienes están encarcelados en los penales de Obrajes, el caso de las mujeres, penal de San Pedro, la ciudad de La Paz, y del penal de Patacamaya, pues han podido evidenciar las múltiples violaciones a sus derechos constitucionales, cómo se ha llegado, y las circunstancias, las situaciones de cómo han sido aprehendidos, trasladados desde Parotani, también hacia la ANAPOL, y de la ANAPOL recién hacia la FELCC y posteriormente a los diferentes centros penitenciarios. Pues importantísima ha sido la reunión que han sostenido estas delegadas con los familiares, que de primera fuente, de primera persona, relataron todo lo acontecido con quienes están actualmente detenidos. Posteriormente intentaron trasladarse al penal de Patacamaya. ¿Qué es lo que pasó en Patacamaya? No se dejó ingresar a los abogados que estaban debidamente notificados. Es decir, se ha impedido la comunicación directa que tiene cualquier privado de libertad con su abogado de confianza, que este es un derecho mundialmente reconocido. También se les ha prohibido el ingreso a estas delegadas, ya que en su calidad incluso de visitas o asistentes técnicos de los abogados podrían haber ingresado. Sin embargo, existen órdenes precisas del régimen penitenciario, del Ministerio de Gobierno, de los aparatos gubernamentales para invisibilizar la problemática de los presos políticos en Bolivia. Existe alrededor de más de un centenar de encarcelados por protestas sociales y más de 200 personas que han sido procesadas por hechos de similar índole, ¿no? Una situación que ha sido lamentable, como no se dejó ingresar al penal de Patacamaya, denunciado también. Posteriormente tampoco se les permitió el acceso a la representación de la Defensoría del Pueblo. Ya después se realizó también una reunión con un equipo técnico de la delegación defensorial
de la ciudad de La Paz con representantes de esta coordinadora internacional y pues se dio cuenta que lamentablemente en Bolivia se está tratando de violar el principio fundamental de la presunción de inocencia y se estaría tratando de coaccionar a dirigentes como Ramiro Cucho, como Humberto Claros, a que se sometan a procedimiento abreviado, al igual que los otros detenidos. ¿Qué implica someterse a procedimiento abreviado? Implica que ya se reconoce la comisión del delito. Implica que ya se parte del reconocimiento de que has cometido ese ilícito penal. Y todas las personas detenidas, las más de 100 personas en distintos centros penitenciarios, han sido procesadas por terrorismo. Los elementos para acusarlos por terrorismo han sido celulares, por ejemplo, ¿no? Conversaciones en los celulares, que hayas tenido alguna conversación en tu celular y por esa situación haya sido imputado por el delito de terrorismo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está tratando de, mediante defensa pública, inducir, obligar, tratar de convencer, coaccionar a los diferentes presos políticos que tenemos en Bolivia a que admitan que han sido que han participado de hechos de terrorismo y que se sometan a procedimiento abreviado, y de esa forma van a salir más rápido, es lo que se le dice desde la defensa pública a todas estas hermanas y hermanos aprehendidos y encarcelados injustamente. Por otro lado, también pues se ha evidenciado que estos presos políticos, nuestros hermanos, hermanas de Parotani, de diferentes lugares, en diferentes momentos y movilizaciones que se tuvieron contra el gobierno de Arce, lo vuelvo a decir, más de un centenar de encarcelados, producto de protestas sociales, no tienen un contacto directo con su abogado defensor, con su abogado de confianza. Situación que es por demás preocupante, es una situación pues altamente reprochable por parte de un gobierno que no sigue los preceptos internacionales con relación a el tratamiento de un privado de libertad. Por otro lado, también se ha exigido a la Defensoría del Pueblo acciones mucho más contundentes, mucho más específicas con relación a estos casos de los presos políticos que tenemos en Bolivia, un gobierno lamentablemente de Luis Arce y David Choquehuanca que se ha dedicado a encarcelar a quien ose protestar en su contra y acusarlos, indicarlos del delito de terrorismo, ¿no? Por supuesto que toda esta situación ha sido registrada por la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, y como esta, muchas otras organizaciones internacionales se harán presentes en el Estado boliviano para verificar in situ, en el lugar y con los protagonistas, cómo se están violando derechos humanos fundamentales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Desde La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villaga. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un saludo cordial a todas las personas que escuchan y siguen el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Les saluda Cintia Guidi desde esta maravillosa tierra que lamentablemente está sufriendo a manos de un gobierno insensible ante la población y con demasiadas denuncias de corrupción, entre las cuales quiero hablarles hoy día justamente de la firma obligada que pretende hacer el gobierno de Luis Arce sobre la extracción del litio, que es uno de los recursos estratégicos más importantes en la actualidad para Bolivia. Lamentablemente el gobierno de Luis Arce desde el 2023 viene firmando contratos secretos con empresas rusas y chinas, y precisamente hoy día quieren hacer aprobar, hoy día 6 de
febrero de 2025 quieren hacer aprobar a la fuerza a los diputados una ley que permita el inicio de operaciones de la empresa china. La representante de Fruitcast, que es una organización de Potosí, justamente donde se encuentra el Salar de Uyuni, ha llegado justamente a la asamblea a poder presentar la denuncia formal y una solicitud de audiencia o debate con los parlamentarios y ellos que representan a la región como representantes de Potosí sobre el tema del litio. Han denunciado que esta ley no debe aprobarse debido a que los contratos que pretende firmar o hacer firmar a la fuerza al gobierno de Luis Arce estarían dañando económicamente al Estado. Por ejemplo, en el caso de los costos, señala de los costos de extracción del litio, suman aproximadamente a $14,000 de costo por tonelada, cuando la tonelada en el mercado internacional del litio, del carbonato de litio, está en $9,000. Entonces, lo que señalan ellos es que se estaría pagando mucho más de lo que se recauda y eso obviamente no le conviene al país. Por otro lado, el método de extracción directa del carbonato de litio no es amigable con el medio ambiente debido a que consume mucha más agua que el método evaporítico, que ha sido desechado intencionalmente, arbitrariamente por el gobierno de Luis Arce, siendo que estaba en una etapa en un 80% más o menos de avance y ya tenía extracción de carbonato de litio el método evaporítico de las piscinas de evaporación, que es el mismo método que usa Chile, que actualmente es el pionero en producción de derivados del litio en Sudamérica. Entonces, el gobierno ha movilizado funcionarios públicos y algunos dirigentes prebendales al interior de la comisión parlamentaria que estaba tratando esta ley del litio y como usar más o menos a esta gente para que presionen casi por la fuerza, obliguen a aprobar esta ley a los parlamentarios. Posteriormente, en horas de la noche, han permitido que la gente se vaya, se retire a sus casas y retoman la sesión entre los diputados arcistas o los que ya están con convenio de aprobar esta ley. Retoman a las 21 horas con 15 minutos en la noche en la asamblea este tratamiento de la ley para aprobar los contratos de litio. Eso es lo que puedo informarles en esta semana. Veremos qué va a pasar. Representantes del Comité Cívico de Potosí incluso han llegado a rechazar las regalías del 3% que pretende darse al departamento de Potosí, siendo el departamento productor. Correspondería por lo menos entre 10 a 20% de las regalías, que es lo que señalan, considerando las regalías que reciben los departamentos productores de la explotación de los hidrocarburos. Con esto me despido hasta la siguiente semana. Como siempre, un gusto saludarles y poder informarles acerca del acontecer en Bolivia. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un saludo muy cordial a toda la amable audiencia del programa ¿Qué pasa, Bolivia? Les habla Roger Wilcarani Morales desde Oruro, la capital del folclore de Bolivia, que este 10 de febrero estamos de aniversario. El gobierno no solo termina los últimos meses con una completamente decadencia, crisis económica, crisis de gabinete también, porque muchos de sus ministros fueron acusados, sentenciados de corrupción. Luis Arce se pasea por todo Bolivia entregando proyectos que los inició Evo Morales, pero que los concluye con actos de corrupción Luis Arce. Y es por eso que para nadie es desconocido en Bolivia que el rechazo a Lucho Arce, a David Choquehuanca, a toda la estructura gubernamental es completamente latente. Este último estuvo en la ciudad del Alto, donde fue abucheado, fue lanzado con
con distintos objetos, con alimentos, a la caravana de autos del equipo presidencial. Lo mismo pasó en Cochabamba esta misma semana y se va a repetir acá en el departamento de Oruro. La gente ya no puede ocultar tanta indolencia de un gobierno inútil, mediocre, que nos está dejando una profunda crisis económica e institucional. Pero al margen del gobierno, algo que todavía sigue muy en el debate público es el tema de la candidatura. Por un lado tenemos una sigla del MAS que nos han robado ilegalmente, y de esa sigla del MAS robada el candidato es Luis Arce, evidentemente. Por otro lado tenemos a la extrema derecha, la vieja partidocracia, que nuevamente es el planteamiento de estos políticos neoliberales es la privatización del Estado, la privatización de las empresas estratégicas del Estado boliviano, pero también la privatización de los recursos naturales, específicamente el litio. Y en este plano, en este escenario, entra alguien que está jugando como una especie de virrey, de un patrocinador. Hablamos de un multimillonario, de un capitalista sin principios, el señor Marcelo Claure, boliviano de nacimiento que actualmente radica en Estados Unidos y que tiene su interés fijado en el litio. Y esta semana lo dijo claramente, que no va a permitir que el MAS gane las elecciones. Y cuando se habla del MAS no hace alusión a Luis Arce, porque Luis Arce está desahuciado políticamente, electoralmente y en su gobierno. Hace alusión a Evo Morales. Si es que Evo vuelve al poder, dice este capitalista desenfrenado, de que retirará su inversión de Bolivia y no hará ningún trato con los bolivianos. Y esto a los bolivianos nos hace recuerdo a Manuel Rocha, que el año 2003 hacía una amenaza similar. El embajador yanqui Manuel Rocha decía que si los bolivianos votaban por Evo Morales, se iba a cortar toda ayuda de Estados Unidos para Bolivia. Por tanto, la reflexión es que estamos en el buen camino. Esa es la línea a seguir. Porque nuevamente no es la derecha boliviana, sino es el imperio estadounidense, el imperio norteamericano, quien quiere tomar posesión de los recursos estratégicos que tiene Bolivia, el litio. Pero por lo mismo estamos convencidos que el único hombre que va a hacer defender los recursos naturales de los bolivianos y va a industrializarlos para sacar provecho para los bolivianos es nuestro hermano comandante Evo Morales. Así es que un fuerte abrazo a todas las hermanas y los hermanos que nos escuchan. Los bolivianos seguimos en pie de lucha. Nuestro hermano Evo está más firme que nunca y nuevamente vamos a llegar a la presidencia con más fuerza, con más experiencia, pero sobre todo con más sacrificio para salvar nuevamente a nuestra amada Bolivia. Un abrazo a la patria grande. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?